Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que todos juntos podamos crecer en conocimiento sobre estos importantes temas que tienen que ver con verdad presente. Hermanos, queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, suscríbanse. De esta manera van a poder ayudar a este ministerio para que podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Den like a los videos, activen todas las notificaciones, comenten y compartan este material para que así podamos alcanzar a muchas almas con el Evangelio eterno, con la verdad presente. En esta hora vamos a tener una clase sólida, un estudio profundo de la Biblia. Vamos a ver un tema supremamente interesante que encontramos en Apocalipsis. Vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio y que su Espíritu Santo nos guíe toda verdad. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias Padre eterno porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Bendícelo Señor en este estudio, que nuestro corazón y nuestra mente puedan estar santificados con tu verdad. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados, puedan aprender y puedan prepararse para tu pronto regreso. Gracias, Padre, porque permite que tu siervo pueda presentar tu palabra. Bendícelo sea en este estudio, que tu Espíritu Santo nos guíe toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Quiero que tomen sus Biblias para que puedan ustedes seguirme y así poder leer los textos bíblicos, para que podamos aprender todos juntos sobre estos importantes temas, clases de Biblia que se dan en este canal. Aquí, hermanos, no hacemos sermones, no hacemos meditaciones, aquí no meditamos. Aquí lo que hacemos es estudiar la Biblia a profundidad. Eso es lo que Dios quiere. Dice una cita del Espíritu de Profecía que en lugar de tener tantos sermones, es mejor hacer un estudio sólido de la Biblia, estudiando texto por texto, para que la gente conozca lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el hombre. Así que, en lugar de tener meditaciones, o sermonear a la gente, o regañar a la gente, hagan de que estudiemos la palabra de nuestro Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios, porque en la Biblia está la verdad. ¿De qué se trata el estudio? Vamos a hacer un contraste entre el libro de Génesis y el Apocalipsis. Vamos a ver que el libro de Génesis es el principio, es el Bereshit. La palabra Génesis significa en el hebreo Bereshit, los comienzos o los orígenes. Vamos a ver cómo Adán y Eva, por desobedecer los mandamientos de Dios, fueron echados del jardín del Edén. Y en el libro de Apocalipsis encontramos la contraparte. Los salvos que hereden la vida eterna van a entrar al jardín del Edén, que está en medio de la Nueva Jerusalén. Por eso, hermanos, es un contraste. Adán y Eva, por desobedecer, fueron echados del jardín del Edén, y los redimidos por obedecer van a entrar al jardín del Edén. Vamos a ver este interesante contraste. Adán y Eva, según la Biblia, fueron echados del jardín del Edén por desobedecer los mandamientos de Dios. ¿Dónde dice eso? Génesis 2, versículo 15 al 17. Dios les dio un mandamiento a Adán y Eva, y este mandamiento consistía en no comer de un fruto de un árbol prohibido, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Noten, en el huerto del Edén, porque el árbol de la vida y el árbol de la ciencia y del bien y el mal estaban los dos en el medio del jardín del Edén. Eso dice Génesis 2:9. El mandamiento era que comieran del árbol de la vida para preservar su inmortalidad. O sea, la inmortalidad de Adán y Eva era condicional.
dependía de la fidelidad a Dios y de un árbol. Para que Adán y Eva preservaran esa energía constitucional, para que Adán y Eva preservaran esa inmortalidad, tenían que serle fieles a Dios y comer del árbol de la vida. La prohibición era no comer del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y noten cómo dice el mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. En este mandamiento estaban resumidos todos los mandamientos de la ley de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, quebrantaron el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque el diablo les dijo: seréis como Dios. O sea, quebrantaron el mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Codiciaron. Hay un mandamiento que dice: no codiciarán. Hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Adán y Eva, al quebrantar este mandamiento, desobedecieron al Padre Celestial y lo deshonraron, hablando espiritualmente. Porque la ley de Dios no solamente se puede quebrantar literalmente, sino que también se puede quebrantar espiritualmente. Pablo dice que la ley es espiritual, porque antes que la ley se convierta en infracción exterior o se exteriorice la infracción de la ley, antes tuvo que hacer una quebrantación virtual en el corazón del pecador. ¿Me doy a entender? O sea que Adán y Eva deshonraron a Dios, se hicieron dioses ajenos, codiciaron, mataron, porque por culpa del pecado de Adán y Eva entró la muerte. Y hay un mandamiento que dice: no matarás. Inclusive, en principio, Adán y Eva quebrantaron el cuarto mandamiento, que enfatiza que solamente Dios merece la adoración. En principio, virtualmente, quebrantaron también el cuarto mandamiento. También quebrantaron el mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Adán y Eva adulteraron la palabra de Dios y prefirieron mejor obedecer la palabra de la serpiente. O sea que en una forma indirecta se infiere que Adán y Eva, al desobedecer este mandamiento, quebrantaron todos los principios de la ley de Dios. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Noten, porque el pecado inicia en la mente. Los ojos solamente son las ventanas para entrar el pecado. Y vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea que Eva lo codició. Codició un fruto prohibido para alcanzar sabiduría y tomó el fruto. Noten que primero el pecado, antes de ser exteriorizado, fue virtual en la mente, porque el pecado inicia en la mente. Al codiciar, Adán y Eva, o especialmente Eva, estaba pecando, estaba quebrantando la ley de Dios. Y cuando comió, el pecado que inició en la mente se exteriorizó. Noten, y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Noten, por esta razón Dios tuvo que sacar a esta pareja del jardín del Edén. Lo sacó. Génesis capítulo 3, versículos 23 al 24. Génesis capítulo 3, 23 al 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Por qué lo sacó? El texto dice: para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. O sea que era para proteger el árbol de la vida.
porque si comían en esa condición, iban a ser pecadores inmortales, porque el árbol de la vida era para preservar la inmortalidad, porque la inmortalidad de Adán y Eva era condicional, porque el único que es inmortal por naturaleza, en esencia, es Dios. Nosotros, para ser inmortales, tenemos que unirnos a Dios y serle fieles a Dios. Nosotros buscamos la inmortalidad, dice Pablo en Romanos 2, versículos 7 al 8. Y esa inmortalidad la tendremos cuando Jesús venga por segunda vez y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 56 dice eso. Aquí dice que Dios los echó del jardín del Edén. Ahora, es interesante que el profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 7, hablando de Adán, noten cómo dice, Oseas 6, 7, mas ellos, hablando de la apostasía de Israel, mas ellos, cual Adán o como Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Noten que aquí está Dios comparando el pecado de Israel con el pecado de Adán. Israel traspasó el pacto. ¿Cómo lo hizo Adán? ¿Cuál pacto? Saben de que no hay otra ley que defina lo que es el pecado y son los 10 mandamientos. En el pueblo de Israel habían 3 leyes por lo menos: la ley ritual, la ley civil y la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. De esas 3 leyes, la única ley que señala lo que es el pecado es el decálogo. El decálogo nos dice lo que es el pecado. O sea, cuando Juan dice en 1 Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley, está haciendo una referencia al decálogo. El apóstol Pablo lo confirma en Romanos 7:7 y Romanos 3:20. Lo que define lo que es el pecado es el decálogo. O sea que Adán y Eva quebrantaron el pacto y ese pacto es el decálogo, porque Adán y Eva pecaron. Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Alguien podrá decirme, hermano, pero ¿dónde estaban los 10 mandamientos en el jardín del Edén? Porque muchos hermanos indoctos de las Escrituras no pueden ver más allá de sus narices. Hermanos, Dios les dio a Israel los 10 mandamientos en tablas de piedra porque venían de una nación extraña donde los desconocían. Eso no significa que los 10 mandamientos no existían antes. Antes estaban escritos en el corazón del pueblo de Dios. Adán y Eva tenían la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Cuando desobedecieron la ley de Dios, descubrieron de que estaban desnudos y que habían pecado. O sea que la ley, antes de darse escrita en tablas de piedra, a Israel en el Sinaí, el pueblo de Dios la tenía escrita en la mente y el corazón. Dígame usted, ¿cómo José supo que acostarse con la mujer de su amo era pecado? Porque ese era adulterio. ¿Cómo José lo supo? Porque José tenía esa ley en la mente y el corazón. ¿Cómo Jacob sabía de que lo que había hecho de robarle la primogenitura a su hermano era pecado? ¿Por qué salió a huir? Porque Jacob conocía lo que era pecado. Noten qué interesante. ¿Cómo los hermanos de José supieron de que habían vendido a su hermano y que eso era malo? Porque la ley estaba escrita en sus corazones. ¿Cómo Caín supo que lo que había hecho era pecado, haber matado a su hermano? Porque la ley estaba escrita en la mente y el corazón. O sea que yo no necesito tener algo escrito para saber lo que es pecado y lo que es no. Porque Dios, antes de dar algo escrito, lo escribe en la mente y el corazón de los hijos de Dios. Porque Dios, durante toda la historia, ha transmitido su ley de diferentes maneras. En la conciencia, en la naturaleza, en tablas de piedra.
en el creyente como cartas leídas y Cristo como la ley encarnada. Cristo es la encarnación de la ley, según Salmos 48. Y aquí vemos de que Adán y Eva quebrantaron la ley de Dios y por eso es que Dios los sacó del jardín del Edén para que ya no tuviesen acceso al árbol de la vida y así ser pecadores inmortales. Porque la función del árbol de la vida era preservar la inmortalidad. Interesante. Ahora vamos a ver que el libro de Apocalipsis dice lo contrario, que para entrar al jardín del Edén otra vez, que viene en medio de la Jerusalén celestial, van a ser los únicos obedientes los que podrán entrar y comer del fruto del árbol de la vida. Hermanos y amigos, según la Biblia y el espíritu de profecía, el jardín del Edén no era parte de esta creación. Dios, después de haber creado toda la tierra, plantó el jardín del Edén en esta tierra. El jardín del Edén era un pedazo del cielo que bajó a la tierra y fue plantado. Cuando Adán y Eva pecaron, un poco antes del diluvio, Dios se llevó otra vez ese jardín del Edén al cielo. Eso lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, 1 al 3. El apóstol Pablo en visión fue llevado al paraíso. O sea, el paraíso está en el cielo. El paraíso es otro nombre dado al jardín del Edén. O sea que el paraíso fue otra vez llevado, fue transpuesto. Y cuando la creación fue terminada, fue plantado. Y cuando Cristo venga después de los 1000 años, con la Jerusalén celestial, viene otra vez el jardín del Edén, en medio de la ciudad de Jerusalén. Y en medio del jardín del Edén viene el árbol de la vida nuevamente para plantarse en esta tierra. Por eso es que lo que pasó en Génesis y Apocalipsis es un contraste. Noten cómo dice Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados, esta palabra en griego es Macario, dichoso. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera 1960. Noten que los únicos que tienen acceso al árbol de la vida son los que lavan su ropa para entrar por las puertas de la ciudad. O sea que en medio de la Jerusalén viene el árbol de la vida. ¿Y quiénes son los únicos que van a poder comer de ese fruto? Son los que lavan su ropa. Interesante. Noten cómo dice Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, vámonos a Génesis 2:9. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Noten, está en medio. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, los dos árboles estaban en medio. Pero es interesante que Apocalipsis dice que los únicos que van a entrar a la Jerusalén por las puertas de la ciudad para tener acceso al árbol de la vida son los que lavan su ropa. Pero, ¿qué es lavar la ropa? Esta palabra puede resultar algo confusa para alguien. ¿Qué es lavar ropa? ¿Será que tiene que ver con ir al río a lavar ropa? No, hermano. Aquí está hablando en lenguaje figurado y simbólico. ¿Qué es lavarse la ropa? En la Biblia, lavar la ropa significa estar vestidos con la justicia de Cristo. Cristo nos lava con su sangre. La expresión lavar ropa con sangre es lenguaje simbólico para referirse a cómo Cristo nos
reviste con su justicia. El apóstol Pablo dice que si estamos en Cristo, estamos revestidos de Cristo, porque lavar las ropas significa estar cubiertos con la justicia de Cristo. O sea que los únicos que van a poder entrar a la Jerusalén a comer del árbol de la vida son los que estén revestidos con la justicia de Cristo. Pero ¿cómo se manifiesta la justicia de Cristo? La justicia de Cristo se da de dos maneras, la justicia imputada y la justicia impartida. ¿Qué es justicia imputada y qué es justicia impartida? Es como decir perdón y santificación. Dos formas de que Cristo nos justifica, a través del perdón de nuestros pecados y a través de la santificación. Es interesante, hermanos, que otras versiones de Biblia, en lugar de decir lavan sus ropas, dice los que guardan sus mandamientos. ¿Por qué esta pequeña discrepancia? ¿Por qué en una Biblia dice los que lavan las ropas y en otra Biblia dice los que guardan sus mandamientos? Hermanos, hay muchos manuscritos donde dicen lavan sus ropas, pero hay manuscritos más, podemos decir, más recientes que dicen los que guardan sus mandamientos. Depende el manuscrito en que fue traducida la versión de Biblia que usted está leyendo. Pero en algunos manuscritos antiguos dice los que guardan sus mandamientos tendrán derecho a entrar por las puertas de la ciudad y tendrán derecho a comer del árbol de la vida. O sea, lavar las ropas es lo mismo que guardar los mandamientos, porque es en la ley de Dios, en sus mandamientos, donde se revela la justicia de Dios, su amor y su misericordia. Por ejemplo, Salmo 119, versículo 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Se lo voy a demostrar con otra versión de Biblia que lavar las ropas es lo mismo que guardar los mandamientos. Lo contraste a lo que hizo Adán y Eva, lo hacen los redimidos. Los que entren por la ciudad santa y coman del árbol de la vida son los que obedecen, mientras que Adán y Eva fueron echados por desobedecer. Los salvos entrarán a la ciudad por obedecer. Noten cómo dice la Biblia Reina Valera antigua. La Reina Valera 60 dice lavan su ropa, pero la Reina Valera antigua, noten cómo traduce Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que le guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Noten que aquí traduce guardar mandamientos, porque los que lavan sus ropas son los mismos que guardan los mandamientos. Noten cómo traduce la Biblia Reina Valera de 1909, Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Estas Biblias traducen guardan los mandamientos. Noten cómo traduce la Biblia Peshitta, Biblias muy antiguas, más antiguas que la Reina Valera 60. La Biblia Peshitta dice en Apocalipsis 22:14, dice: dichosos los que ponen por obra sus mandamientos, para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Noten, porque lavar las ropas es poner por obra los mandamientos de Dios. Noten esta otra Biblia, Código Textual Hebraico del Nuevo Testamento. Apocalipsis 22:14 lo traduce así: benditos los que lavan sus ropas guardando sus mandamientos. Ellos tendrán autoridad sobre el árbol de la vida y tendrán el código de entrada a la puerta de la ciudad. Preciosa traducción que une las dos palabras: lavan sus ropas guardando sus mandamientos.
Noten esta otra Biblia, Biblia versión israelita nazarena. Apocalipsis 22:14 dice así: felices los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren a la ciudad por las puertas. Ahora surge la pregunta, ¿de cuáles mandamientos está hablando aquí Cristo? Los protestantes dicen que los mandamientos de Cristo, porque Cristo puso nuevos mandamientos y los mandamientos del Padre fueron abolidos. Por tanto, los cristianos tienen que guardar los mandamientos de Cristo. Noten qué disparate, yo le llamo disparate. Hermanos, hay que reconocer que en las iglesias protestantes la mayoría de cristianos son indoctos de la Escritura. Hacen un tipo de argumentos absurdos y descabellados que ponen en contra a Cristo con el Padre. Cuando la Biblia dice que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, lean Salmo 48, y hacer tu voluntad es mi delicia y tu ley está en medio de mi corazón, porque Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Es cierto que Cristo vino a dar nuevos mandamientos, pero no para contradecir los antiguos, sino para reafirmarlos y hacerlos más excelentes, como dice Mateo 5:17 en el griego. Hermanos, se los voy a demostrar que de los mandamientos que se hablan acá son el decálogo. Noten qué interesante, ¿cómo lo sabemos? Lean el contexto. Es el versículo 15. Apocalipsis 22:15 dice lo siguiente. Vamos a ver de cuáles mandamientos se están hablando acá. Leamos el versículo 15. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes son los perros? Los perros, hermanos, son lo que en el Antiguo Testamento se le llama sodomitas. Ustedes saben qué es eso. Los hechiceros, noten, quedarán fuera ¿de dónde? De la Jerusalén. En otras palabras, los desobedientes. Porque los que entran son los obedientes. Los que quedan fuera de la ciudad, o sea, del jardín del Edén, son los desobedientes. Y noten cómo dice, y los hechiceros, los fornicarios. Estos, hermanos, son infracción de mandamientos del decálogo. La hechicería tiene que ver con no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando usted va de un brujo, está poniendo al diablo como Dios o al brujo antes que Dios. Está creyendo en el brujo, está creyendo en la magia. Y hay un mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los fornicarios es una alteración al mandamiento que dice, no cometerás adulterio. El mandamiento del adulterio preserva el matrimonio. Noten, los homicidas tiene que ver con no matarás. Los idólatras tiene que ver con no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te darás imágenes para darles culto. Y todo aquel que ama y hace mentira. La mentira tiene que ver con un mandamiento que dice, no levantarás falso testimonio. Hermanos, no cabe duda que los que entran por la ciudad son los fieles que guardan la ley moral de Dios. ¿Cómo lo sabemos? En Apocalipsis 21:8 se repite esto, que estos son pecados que tienen que ver con infracción del decálogo. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No cabe duda, hermanos, que en Apocalipsis estamos viendo un contraste con lo que pasó con Adán y Eva en el Génesis. Los que van a entrar a la ciudad santa y los que van a comer del árbol de la vida son los fieles obedientes a los mandamientos de Dios. Para terminar, ¿dónde viene el árbol de la vida? Viene nuevamente en la Jerusalén, después de los 1000 años. Noten cómo dice Apocalipsis 22, 1 al 2.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, que resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. O sea que otra vez viene el árbol de la vida en medio de la Jerusalén. Estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del fruto eran para sanidad de las naciones. El Espíritu de Profecía dice que el árbol de la vida en la tierra nueva servirá para las funciones siguientes: para preservar la inmortalidad, para hacer crecer a los redimidos, porque después que resuciten, cuando coman del árbol de la vida, van a crecer a la estatura que tenía Adán antes de su caída. O sea que el árbol de la vida sirve para preservar la inmortalidad, para crecer físicamente y también para ser un antídoto contra alguna enfermedad, porque dice que sus hojas son para sanidad de las naciones. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio haya servido de bendición para que podamos crecer en conocimiento, y no solamente eso, sino también para que podamos serle fieles a Dios, porque solamente los fieles van a poder tener derecho a entrar por las puertas de la ciudad y comer del árbol de la vida. Preciosa promesa para los redimidos. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este interesante estudio. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este estudio de tu palabra. Gracias por estas promesas que solamente los fieles a tus mandamientos van a poder entrar a la ciudad santa y comer del árbol de la vida. Gracias, Padre, por estas promesas. Gracias por este estudio. Gracias por tu amor y tu misericordia para tu pueblo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.